El Bitcoin ha tocado su punto más bajo en la historia y ha perdido más del 70% de su valor en el último año, llegando a un poco menos de los $16.000 durante las últimas semanas, un valor equivalente a los 60 millones de pesos colombianos. Sin duda alguna, esto representa una cifra alarmante, la cual no se veía desde mediados de octubre del año 2020. ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Hoy en este video te explicamos y también vamos a compartir algunas impresiones sobre esta criptomoneda. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a esta nueva Agenda de Karen. En noviembre del 2021, el Bitcoin alcanzó su valoración más alta en la historia. Llegó a cotizarse en $60.000, una cifra nunca antes vista y que representaba para ese entonces la fuerza del crecimiento y el auge de las criptomonedas a nivel global. De hecho, diferentes entidades bancarias por esos momentos optaron por abrir sus puertas a esta nueva forma de transar y El Salvador la reconoció como una moneda de curso legal en el país. Pero como en todos los mercados financieros, existe también un riesgo y también en las criptomonedas digitales esto parece prevalecer. Eso sí, pareciera, mucho antes de que todo esto ocurriera, que el Bitcoin y otras criptomonedas eran casi que independientes e inmunes a indicadores del mercado tradicionales como las tasas de interés. Pero últimamente se nos ha demostrado que incluso los bancos centrales, los rumores de recesión, la caída de algunas plataformas de intercambio de criptomonedas afectan sí o sí el precio de estas criptodivisas. Y a esto se le suma, por supuesto, el fraude al que podemos llegar a caer por desconocimiento. Es por esto que hoy vamos a ver las 3 razones por las que el valor del Bitcoin se ha visto afectado en las últimas semanas, y aunque el Bitcoin representa una pequeña parte del pastel en este vasto mundo de las criptomonedas, sí nos funciona para comprender qué está pasando en general en el mercado. Así que toma asiento y prepárate para unos minutos de aprendizaje. La primera razón, los movimientos financieros para controlar la inflación. Este ha sido uno de los factores con mayor influencia en los diferentes sectores de la economía a nivel global, que, por cierto, ya lo hemos hablado en videos anteriores. Aquí arriba te dejo una tarjetica para que vayas. Pero queremos traerlo a colación en este punto para descubrir qué tiene que ver con las criptodivisas. Pues bueno, cuando una entidad central estatal aumenta las tasas de interés, conlleva a incentivar el ahorro, porque consumir y pedir, préstamos se vuelve muchísimo más caro y por esto se disminuye la liquidez en el mercado. Ahora bien, cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos, conocida como la Fed, comenzó con los movimientos significativos desde este mayo del 2022 y se aumentaron los rumores de recesión, las criptomonedas también se vieron afectadas por esto. Y para el mes de junio, la Reserva Federal anunciaba un nuevo incremento en las tasas de interés, llegando a 1,75%, uno de los valores más altos en los últimos 20 años. Y el Bitcoin se iba, junto con esta noticia, en caída libre, llegando a cotizar por debajo de los $18.000, teniendo también así pérdidas significativas para algunos de sus inversionistas. Ya el Bitcoin iba cojeando y cayó la plataforma FTX. Esta era una plataforma de intercambio de criptomonedas y representaba una porción bastante grande de las transacciones en estas criptodivisas. Y fue una noticia que tuvimos como sorpresa a inicios del mes de noviembre. Aunque no es la primera vez que esto pasa en el mercado, el Bitcoin y otras criptomonedas se vieron afectadas por esto porque se perdió la confianza en los inversionistas. FTX contaba con más de 1 millón de usuarios y estaba en el top 3 de las empresas de cripto más grande del mundo. ¿Pero a qué se debe su quiebra? Justamente sacamos un análisis junto con el economista Mauricio Reina en el programa de televisión que tenemos en conjunto a través de Red Más Televisión. De hecho, si ustedes aún no nos sintonizan, recuerden que pueden hacerlo todos los miércoles a las 10 de la noche. Pero vamos a colocar acá el fragmento de esa explicación con cifras y números y el análisis de un experto para entrar en profundidad para conocer qué fue lo que sucedió con FTX. En Impacto Económico tenemos desde hace varios meses, y de hecho desde que nos conocemos con Mauricio, un debate interno sobre la viabilidad de las criptomonedas como inversión. A título personal creo que son una buena inversión si uno va con cuidado, porque no hay que desconocer que su naturaleza es volátil. Sin embargo, Mauricio es más conservador y un poco más escéptico sobre el tema. Es por eso que hoy queremos hacerle el análisis y inicio con esta pregunta, Mauricio. ¿Será el ocaso de las criptomonedas con lo que está pasando? ¿Qué crees?
Pues Karen, no es que yo sea conservador ni que sea pesimista, pero te quiero mostrar un gráfico para ver si es el ocaso de las criptomonedas o no. Vean lo que ha pasado con el valor de mercado de todas las criptomonedas. Este es un índice que agrega el valor de mercado de las distintas criptomonedas en las últimas 3 semanas y media o 4 semanas. Cae. ¿Cae desde cuánto? Desde 3.000 billones de dólares, esto está en billones de dólares anglosajones, cayendo por debajo de 1.000, casi que a 800 billones de dólares. Se cayó a menos de una tercera parte en solo 3 semanas. Imagínense ustedes qué puedo creer yo de una inversión de ese estilo. Mauro, y vemos esa caída como coco, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, es cierto que aquí hubo un detonante específico y es la quiebra de FTX. ¿Qué es FTX? Llegó a ser una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más importantes del mundo, pero no solo de intercambio, también la gente depositaba sus valores de criptomonedas en esa misma plataforma. Y vean ustedes, llegó a valer 32.000 millones de dólares. Eso es una barbaridad y evidentemente muestra el éxito que tenía. Pero llegó el 11 de noviembre y esto se desinfló, se declaró en quiebra. Dejó deudas por 8.000 millones de dólares y le quedó debiendo a más de 1 millón de personas, es decir, crisis absoluta, así cualquiera se cae. Pero ¿quién es el doliente? ¿Quién está detrás de todo esto, Mauro? Bueno, eso es lo más paradójico. Un niño genio estaba detrás de esto. ¿Por qué hablo de niño genio? Apenas 30 años de edad, era físico, es físico de MIT, sus papás profesores de Stanford, mejor dicho, figura luminaria del sector de las criptomonedas, y fuera de eso, él se convirtió como en la cara visible de las criptomonedas. Estoy hablando de Sam Bankman-Fried. ¿Por qué cara visible? Porque tenía relaciones con el gobierno, relaciones con los medios de comunicación, bastante excéntrico, pero fuera de eso fue financiador de la campaña de Joe Biden. Mejor dicho, era el puente entre ese mundo medio raro de las criptomonedas y la institucionalidad. Pero tenía un pequeño conflicto de interés que fue el que hizo estallar absolutamente todo. Venía de un negocio de él también que se llamaba Alameda Research y resulta que estaba medio quebrado Alameda Research y él agarró plata de FTX, plata de la gente, y se la prestó a Alameda Research, y cuando la gente fue a reclamar su plata ya no había nada. Y así fue que se gestó esta crisis. Bueno, Mauricio, acá tenemos un detonante, como tú bien lo has dicho, del señor Bankman-Fried. Sin embargo, este no se considera un hecho aislado, pero al final no afectó tanto el histórico de las criptomonedas, porque quienes le seguimos la pista hace varios años sabemos que no está en su precio mínimo, por ejemplo. Lo bueno de impacto económico es que aquí tenemos distintas posiciones. Karen tiene razón cuando dice un problema es el señor Bankman-Fried y el problema de FTX, otro tema son las criptomonedas. Por eso hemos decidido ampliar un poquito el gráfico. Aquí está la caída de las últimas 3 semanas de las criptomonedas, pero aquí está la historia de largo plazo. ¿Qué nos dice la historia de largo plazo? Que incluso con la caída reciente, hoy las criptomonedas valen más que en el año 2021, 2020, 2019. Quien haya invertido en esos años todavía tiene una rentabilidad bastante grande, pero persisten algunos interrogantes en medio de tanta volatilidad. El primer interrogante es cuál es la diferencia que hay entre una moneda emitida por un banco central y una criptomoneda, para que la gente no se confunda, diferencia conceptual fundamental. El segundo, ¿son efectivamente monedas o son activos de inversión con su nivel de riesgo? Vamos a ver qué es lo que hay detrás. En tercer lugar, las inversiones en criptomonedas tienen quien les responda, tienen respaldo a la larga. Y finalmente, lo que nos tiene debatiendo a Karen y a mí hace varios meses, ¿van a desaparecer o van a sobrevivir las criptomonedas, Karen? Pues para mediar en este asunto quisimos traer a un experto en el tema, como siempre en Impacto Económico. Les hablo de Gerardo Hernández, quien fue superintendente financiero y también exmiembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Así es, Karen, este tema de las criptomonedas es tan complejo que queremos aprovechar toda la experiencia que acumuló como superintendente financiero y miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, Gerardo Hernández. Bienvenido, Gerardo, a Impacto Económico. Mauricio, muchas gracias por invitarme y por esas palabras tan amables. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la diferencia fundamental entre una moneda emitida por un banco central, de las que usamos todos los días, y una criptomoneda? Bueno, yo creo que el tema de si se trata de una criptomoneda quedó superada desde hace ya algún tiempo. Realmente uno debe hablar de criptoactivos porque este tipo de activos realmente no tienen los factores necesarios, los elementos necesarios para que se consideren como una moneda, principalmente pues porque no tienen la presencia de un banco central.
porque salvo algunas muy pocas excepciones ha sido reconocida como una moneda. Tal vez El Salvador pueda ser la excepción, pero en general porque pues no reúne las características de ser una unidad de cuenta, de ser un elemento para hacer inversiones, pero sobre todo porque no logró nunca tener la confianza en los mercados para que las personas lo consideraran como una moneda como tal. Bueno, en ese orden de ideas, ¿cuál es el respaldo que tiene efectivamente una inversión en un criptoactivo? Bueno, como decía, las cripto tradicionales no tienen realmente ningún respaldo. Lo que sucede es que ahí el precio de esos activos se define por la oferta y la demanda que tenga entre personas que están dispuestas a tener, digamos, ese activo con ese enorme riesgo, con esa enorme volatilidad, con problemas de liquidez, como se ha podido comprobar en los últimos meses. En el mercado se hablaba de un cripto invierno y ese cripto invierno pues tuvo un episodio muy grave con esta liquidación de la exchange FTX que simplemente reflejó la mayor parte de los problemas que se venían mencionando en la literatura académica y que también ha hecho que los reguladores financieros pues tengan una visión un poco conservadora sobre este tipo de activos. Y mucha gente se pregunta, ¿en Colombia las criptomonedas o los criptoactivos están regulados o no están regulados? ¿Qué dicen las autoridades al respecto? En Colombia hay digamos, un primer pronunciamiento por parte del Banco de la República en donde se señala que no son moneda, que criptoactivos no son moneda, y esto pues ha sido, digamos, apoyado por la Superintendencia Financiera, que además ha dicho que las instituciones financieras no pueden tener inversiones en criptoactivos. La regulación va poco a poco. Yo creo que va a tener un problema con lo que pasó con el exchange de FTX, porque la regulación principalmente se enfocaba en regular los exchanges, que son las plataformas electrónicas a través de las cuales se hace la compra y la venta de este tipo de activos. Entonces, Mauricio, para decirle en palabras cortas, yo creo que la regulación actual que estaba trabajándose por parte de la superintendencia, yo creo que tiene que entrar a una revisión adicional, dado lo que ha venido pasando a nivel internacional. Bueno, ya saben, nos pueden sintonizar en el 1007 HD de Claro o si no, en el canal de YouTube de Red Más. Aquí les voy a dejar una tarjetica para que ustedes vayan y se vean todos los programas que de repente se han perdido. Vamos ahora con la tercera razón y es la volatilidad del activo. El Bitcoin, al igual que todas las criptomonedas, comprenden un margen de riesgo bastante alto. Esto quiere decir que así como podemos obtener unas ganancias muy interesantes y representativas, también podemos llegar a perder gran parte de nuestro capital. Y no todo el mundo está dispuesto a asumir ese nivel de riesgo, sobre todo cuando la economía en estos momentos tiende como a desacelerarse. Además, desde su creación en el año 2009, esta criptodivisa ha alcanzado máximos y mínimos históricos en muy corto tiempo y varían de acuerdo a la oferta y a la demanda. Y aunque es criticada y rechazada por diferentes economías, tal cual como lo muestra un reciente blog del Banco Central Europeo, para nadie es un secreto que alrededor del mundo cada vez más las criptomonedas toman fuerzas. De hecho, según un estudio que realizó la empresa Tiva de ánimo inversionista, el 16% de las personas están dispuestas a invertir en criptomonedas. Entonces, ¿qué sigue? Si eres inversionista de esta criptomoneda, te recomiendo evaluar tu inversión en relación con tu liquidez actual y con los objetivos que tienes en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Ahora bien, si estás interesado en realizar tu primera inversión en criptomoneda o en Bitcoin, recuerda estas 3 reglas de oro. Primero, financieramente no es inteligente sacar un préstamo para invertir, pues ya te has dado cuenta de los niveles de riesgo que podemos llegar a correr y adicionalmente que las tasas de interés para endeudarse están altísimas. Entonces, probablemente no vayas a alcanzar a compensar lo que pidas prestado
para mantener este nivel de inversión. Número 2. Estudia y capacítate continuamente. Esto es fundamental para decidir cuándo entrar y cuándo salir oportunamente de tu inversión. Y número 3, el nivel de riesgo en todas las criptomonedas es elevado, así que no destines todos tus recursos, todo tu dinero a este solo activo. Esto debe representar una parte de tu portafolio, no su totalidad. Cabe resaltar que en las últimas semanas el Bitcoin ha tenido un medio repunte y los expertos aseguran que puede llegar nuevamente a cifras históricas en algunos meses. Pero, como todo, no es un dato que se pueda asegurar y debemos siempre estar preparados para los diferentes escenarios con los que nos podamos encontrar. Bueno, hasta aquí este video. Si te gustó, no se te olvide dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. ¡Mua! Se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. ¡Chao!